Muy bien, muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Efectivamente voy a hablar sobre el financiamiento en agua y saneamiento del caso peruano. Para centrar un poco la discusión, debo decir que Perú es un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con una geografía realmente complicada, una zona costera desértica, atraviesa la cordillera de los Andes y en frontera con Brasil una selva bastante inaccesible. Sin embargo, el Perú ha crecido en los últimos 20 años básicamente a un ritmo de 4% del PBI. De hecho, este año también vamos a crecer 4% del PBI. Y la pobreza ha disminuido de 50% en el año 2003 a 20% en este año. El reto es importante. Esta no es mía. ¿Va o no va? ¿Yo apreté algo o no? Aquí hay que matar. Esas cosas suelen pasar. Hay que hacer algo acá, ¿no? Yo la tengo acá. Yo la tengo acá. Sí. Sí. Listo. Disculpen el inconveniente. Los había centrado en las características generales del gobierno peruano y el 28 de julio del 2016 ha asumido un nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, con su partido PPK, que son justamente sus siglas, Peruanos por el Cambio. Y es el primer presidente, luego de 5 gobiernos democráticos, que le ha puesto foco al agua y al saneamiento. Dentro de sus declaraciones, él afirma que el objetivo fundamental es que todos los peruanos tengan acceso en su hogar a agua de calidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tener agua potable no es una meta de gobierno, sino es un objetivo de Estado. Y para eso se plantea 3 objetivos. Impulso de una estrategia de financiamiento, que es nuestro tema, fortalecimiento y modernización de los operadores y un marco legal para lograr inversiones y obras rápidas, seguras y transparentes. El reto que tiene este gobierno no es sencillo. Si nosotros analizamos los cuadros de la parte inferior, observamos que en la cobertura de agua en el sector urbano es 93.6% y en el sector rural 68%. Sin embargo, si nos vamos al cuadro superior, vemos que esos porcentajes son menores cuando se habla de abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda. Y estamos hablando de que solo el 85% en el área urbana tienen abastecimiento dentro de la vivienda. De tal manera que alrededor de 3 millones de peruanos en el área urbana no tienen abastecimiento de agua
dentro de la vivienda. En el ámbito rural, ni qué decirlo. Estamos hablando de 4 millones de peruanos que no tienen abastecimiento de agua dentro de la vivienda. Eso en agua potable. Si nos vamos a saneamiento, la historia es peor, en el sentido de que los números dicen que solo el 79% de los peruanos en el ámbito rural tienen el servicio de saneamiento dentro de la vivienda, y la cifra que es realmente muy fuerte es que solo el 14.7% en el ámbito rural viven 10 millones de personas, solo accede al servicio de saneamiento fuera de la vivienda. Este es un reto muy importante. ¿Qué puede hacer el gobierno peruano ante este reto? Las metas que se ha propuesto este gobierno son sin duda muy retadoras. ¿En qué sentido? Este gobierno quiere llegar en el año 2021 al 100% de agua y saneamiento en el ámbito urbano. El ámbito rural solo aspira, y eso entre comillas, a 80.5% en cobertura de agua potable y 57.1% en cobertura de alcantarillado, y deja el camino para que en el 2030 se complete esta universalización de servicios. El reto es bastante fuerte. Ahora, esto se traduce en números. Y la brecha de inversión para llegar al 100% de universalización de los servicios es de alrededor de 16.000 millones de dólares. Básicamente el mismo número que ha dado mi colega colombiano, 16 billones de dólares, que es una meta bastante complicada, como vamos a ver más adelante. Para cubrir esta meta se requieren inversiones, pero también se requieren arreglos institucionales. Veamos cómo ha venido invirtiendo el Perú en los últimos años. La inversión pública, que como vemos es la que empuja el carro en el caso peruano, en promedio en los últimos 5 años ha alcanzado a 1.100 millones de dólares. Si eso lo analizamos en perspectiva de la brecha, vamos a necesitar, si se sigue manteniendo este ritmo de inversión, más o menos 12 a 13 años para cubrir la brecha. Sin embargo, este es el número de la inversión. Veamos también la efectividad de la inversión o la ejecución de la inversión. Y aquí ponemos el ejemplo de Sedapal, que es la empresa de agua de Lima Metropolitana, se supone la más grande y la más eficiente. Más de 1,5 millones de conexiones, con la gente más preparada del sector trabajando allí. Y vemos que para el periodo 2010-2013, Sedapal tenía inversiones programadas de 232 millones de dólares, pero pudo invertir solamente 130 millones de dólares. De tal manera que el ritmo de ejecución es bastante bajo. Si eso sucede en la empresa más grande y más importante del Perú, imagínense lo que puede suceder en el resto de empresas del interior del país y aún peor en el sector rural. El presupuesto a partir de este gobierno, como ustedes ven en las 2 últimas columnas, se ha incrementado notablemente. De hecho, para el año 2017, que es un presupuesto heredado por este gobierno, se estima que se han dedicado dinero al sector saneamiento por alrededor del 4% del PBI, que es bastante importante. Estamos hablando de 6.700 millones de soles, que equivalen más o menos a 2.000 millones de dólares. Claro, si ese ritmo se mantuviera, necesitaríamos 8 años para cubrir la brecha de infraestructura que mostré hace un momento. De manera que el reto es bastante importante que tenemos por delante. Sin embargo, veamos qué se puede hacer al respecto. Unido con la falta de ejecución de la inversión pública, tenemos un problema
como también ha hablado el señor de Castro de la CAF, de atomización de las empresas. En el ámbito urbano viven alrededor hoy de 20 millones de peruanos. Hay una empresa muy grande en Lima Metropolitana. Lima tiene 10 millones de habitantes, tiene alrededor de 2 millones y medio de conexiones esta empresa, pero en el resto del país tenemos alrededor de 50 empresas para cubrir 23 regiones. En algunos casos se tiene regiones que tienen 5 empresas trabajando, lo cual refleja una baja de economía de escala de estas empresas y por lo tanto ser poco susceptibles de recibir inversión, sobre todo privada. Ni qué decir en el ámbito rural, donde tenemos alrededor de 10 millones de personas trabajando con esquemas cooperativos, operadores muy chiquitos y en algunos casos municipalidades proveyendo el servicio directamente. Entonces, junto con la falta de ejecución, tenemos este sistema realmente atomizado, con falta de capacitación de las gentes que trabajan en las empresas, definitivamente muy fuerte en el interior del país. Esto hace que los principales problemas no sean realmente de índole financiero. Dinero hay. El Perú ha crecido en los últimos años a pesar de la caída de los precios de los metales. Dinero en la caja disponible hay. Lo que falta es capacitación por parte del sector público y la llegada de los privados, que este gobierno sí se ha propuesto hacerlo en forma muy fuerte. Y claro, tenemos un modelo de gestión municipal colapsado, un financiamiento de inversiones insuficiente, porque claro, dinero hay, pero falta apalancarlo. Y insostenibilidad de las inversiones anteriores. Estamos hablando de que desde el año 80 el Perú tiene gobiernos democráticos y que el país ha venido creciendo muy fuerte desde el año 2000. Las inversiones se han hecho, pero muchas de las inversiones han carecido de operación y mantenimiento, han carecido de las tarifas necesarias para que éstas tengan buen uso y se han ido cayendo en el camino. Entonces, si redondeamos este panorama, podríamos plantear qué estrategias tiene el país para lograr el financiamiento y para un poco resolver este problema. El gobierno se ha propuesto 3 aproximaciones. En primer lugar, las asociaciones público-privadas. En segundo lugar, un mecanismo llamado obras por impuestos, que me parece que en el Perú es el único sitio donde existen. Y en tercer lugar, los proyectos de inversión pública. Veamos cada uno de ellos para ir terminando esta presentación. A ver, las asociaciones públicos-privadas en el sector. En la parte superior izquierda, ustedes ven allí en la frontera con Ecuador, arriba, es la única concesión de una empresa en el Perú. Se llama Atusa. Y es una inversión de 121 millones de dólares, una empresa bastante pequeña, donde hay un operador privado manejando toda esa región. Luego, en Lima, tenemos operadores privados operando plantas de tratamiento como La Chira, Taboada, para la empresa de Lima. Adicionalmente, tenemos el manejo de las redes de distribución junto con una planta desaladora en el sur de Lima, que se llama la empresa Provisur. Y pronto, el organismo promotor de la inversión privada va a lanzar un concurso de alrededor de 600 millones de dólares que consiste, como dijo el señor de la CAF, en trasvasar agua de la cordillera oriental del Perú, donde el agua abunda, a través de un túnel y trasladarlo a la ciudad de Lima, una ciudad súper desértica,
a construir además plantas de tratamiento y plantas de aguas residuales. Ese proyecto, que pronto se va a lanzar con participación del sector privado para la empresa de Lima, cuesta alrededor de 600 millones de dólares. Además, en el Perú tenemos el régimen de iniciativas privadas. En el Perú, cualquier empresa privada puede presentar una iniciativa privada sobre proyectos de infraestructura o servicios públicos al gobierno peruano. Si esta iniciativa privada es de interés por parte de algún ministerio, de algún sector o de algún gobierno regional, entra en un proceso que termina básicamente en una licitación, en un concurso público, si es que hay otros postores. La ventaja de esta modalidad es que el iniciador de la iniciativa privada tiene la opción de empatar si pierde el concurso, además de conocer perfectamente el proyecto. En el Perú han llegado muchas iniciativas privadas presentadas por empresas brasileñas, españolas, de diversos países. Y tenemos muchas plantas de tratamiento en Puno, como se ve en el mapa, algunas en la ciudad de Huancayo, en el interior del país, y muchos proyectos también en la propia Lima metropolitana. Lo que más abunda en el Perú son iniciativas privadas sobre plantas de aguas residuales. La concesión de empresas es una modalidad que está siendo muy resistida por la población y allí el gobierno tiene que hacer los esfuerzos suficientes para que sea atractivo al sector privado entrar a manejar las empresas, sobre todo del interior del país y, por qué no decirlo, de Lima. Esto tiene que ayudar al sector porque entendemos que la inversión privada es mucho más rápida que la inversión pública, ya lo vimos. Entonces, ese es un reto que tiene este gobierno. El partido de gobierno cree que el sector privado va a ser un aliado importante para poder cubrir la brecha de infraestructura. Si seguimos con la mirada del sector público, nos vamos a demorar 8 años en cubrir esta brecha que seguramente seguirá avanzando. La siguiente modalidad se le denomina obras por impuestos. ¿Quiénes pueden hacer uso de esta modalidad? Las empresas que pagan impuesto a la renta. Por ejemplo, el banco más grande del Perú es el Banco de Crédito. Las empresas mineras ahí abundan, sobre todo en la sierra peruana, y estas tienen la posibilidad de coger proyectos de inversión pública y hacérselos suyos y financiarlos ellos mismos contra el pago futuro del impuesto a la renta. Si yo sé que tengo que pagar o que voy a pagar en los próximos 10 años cierta cantidad de impuesto a la renta, eso lo puedo traer a valor presente hoy en una tasa determinada y hacer obras, construir colegios, construir redes de tuberías, construir cualquier infraestructura en la zona de mi influencia para las mineras o, en el caso de los bancos, trabajar a lo largo y ancho del país. ¿Esto qué beneficio le trae a la empresa? Bueno, es un tema de responsabilidad social, es un tema de sentirse bien. ¿Y qué beneficio le trae al país? Bueno, que el privado se encarga a lo largo de esta modalidad, desde los estudios hasta la construcción y operación y mantenimiento, eso se está peleando, de la infraestructura en los próximos años. Entonces, alrededor de 9 es una modalidad relativamente nueva, y en el caso de agua y saneamiento se tienen previstos para el año 2016 una inversión de 9 millones de dólares que van a hacer las empresas con cargo al impuesto a la renta. Finalmente, en el caso de... Me han descontado mi tiempo. Muy bien.
En el caso de los proyectos de inversión pública, estos abundan. Y se tienen inversiones por, como ven allí, en el sector urbano de 2.300 millones de dólares, en el sector rural también de 2.300 millones de dólares. Sin embargo, la gran mayoría de esta inversión aún no tiene financiamiento previsto. Claro, esta modalidad es muy lenta, como ya hemos visto, y requiere pues de que algunas soluciones que vamos a plantear en la última lámina. Entonces, un poco para redondear la presentación, creo que tenemos dos puntos fundamentales para resolver el problema en el Perú. Primero, arreglar de alguna manera el tema institucional de las EPS, de las empresas. Y en segundo lugar, promover esquemas de participación privada. Si hoy dejamos las empresas como están y todo a la inversión pública, este problema no se va a resolver. En el caso de las empresas, lo que se requiere es regionalización. Tener empresas de más de 200.000 habitantes, como hablaba el señor de Castro de la CAF, para tener algún apetito del sector privado por invertir en estas empresas. Esto generaría mayor productividad y sostenibilidad. Además, se necesita mucha capacitación en el caso peruano para promover un poco el tema de profesionalización de las personas que trabajan en el sector. En segundo lugar, seguir con las iniciativas estatales y apuntalar más las iniciativas privadas. Las iniciativas privadas son un éxito en el caso peruano porque los privados aportan muchos proyectos. El problema es que el sector público no tiene capacidad de procesamiento de estas iniciativas privadas y se quedan en el camino en algunos casos. En el caso de obras por impuestos, que es una modalidad nueva, lo que se está proponiendo, lo que estamos proponiendo, es agrupar los proyectos. En el sector rural tenemos proyectos muy pequeños y tanto en el sector rural como en el sector urbano, lo que se pide es agrupar proyectos chicos, pero juntarlos para que tengan una escala adecuada y concursarlos en una licitación a un solo operador para que éste pueda hacer todas las obras y la operación y mantenimiento, juntar proyectos de por lo menos 80 a 100 millones de dólares para que tenga sentido un poco esa iniciativa. Por último, contarles que el gobierno peruano no lo ha dicho, pero en algún momento va a pensar en coger deuda. El Perú tiene una relación deuda-PBI de alrededor del 30%. Yo entiendo que aquí en España esto puede llegar es más de 100%, pero en algunos países como Colombia o Chile, ese ratio puede fácilmente llegar a 40 o 50%. Si el gobierno peruano, que ya comenzó a lanzar bonos este año, se decidiera por deuda, eso no le haría ningún daño a la sanidad de la economía peruana y podría apuntalarse o apalancarse proyectos de agua y saneamiento. Muy bien, muchas gracias, eso es todo.